signo es el de mosquetero, este es su signo, porque cuando lo conocí y lo vi con ese bigote me parecía un mosquetero. Entonces le puse este signo. Y luego también pensamos en poner este signo de la flecha. Y a veces no digo Rubén, digo Robin Hood, me lío muchísimo, pero bueno, para que sepáis su signo. Este es su signo, como a él le ha gustado más, pues al final lo hemos elegido. Y lo primero, Rubén, muchísimas gracias por venir, es un honor tener aquí un activista de redes sociales, bueno, un influencer, tenerlo aquí en la sede, la verdad es que es un honor, una persona capaz de dar la cara ante miles y miles de personas para contar tus ideas. Y para mí, la verdad, me pareces una persona muy valiente. Cualquier persona que dice la verdad me parece una persona valiente, como este proyecto político al que represento, a Podem. Tiene su propio carácter, una forma de hacer política propia y es decir la verdad. Somos capaces de enfrentarnos a los poderosos y de decir las verdades, como hemos hecho con el señor Roig, como hemos hecho con el señor Galán, el dueño de Iberdrola, y lo hemos hecho con los bancos también. Y lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, defendiendo a la gente humilde. Lo segundo que quería decir, Rubén, bueno, tú sabes, quería saber, yo descubrí Twitter gracias al 15M. Fue una forma de informarme. Abrí la cuenta en mayo de 2011 y desde entonces pues me he ido informando. Ese momento fue una forma de informarme, porque los medios de comunicación no me contaban la verdad, entonces me informaba en Twitter. Y fue una especie de transformación. Hay dos ventajas, ¿no?, de las redes sociales. En primer lugar, es una plataforma de difusión de ideas, pero luego hay una parte negativa, que son pues todos los discursos fascistas, todos los bulos que se dan en las redes sociales. Además, también pienso que los medios de comunicación hegemónicos, ya sabéis, aquí hablamos de las provincias, del Levante, cuentan lo que quieren contar y lo que quieren los señores de arriba. Las redes sociales nos dan una oportunidad a, por ejemplo, a nuestro proyecto político para comunicarlo, ya que los medios hegemónicos no lo cuentan. Entonces es una forma también pues, de poder ayudarnos. Y me alegro muchísimo de poder crear un medio de comunicación nuevo, que tenemos la red, y es una oportunidad para informarnos. No es que sea afina a nuestras ideas, puede que haya ideas que no sean afines, pero son coherentes, ¿no? Sin hacer daño, sin mentiras. Falta que eso avance un poco más y a ver cómo va en un futuro. No me quiero enrollar mucho porque aquí el protagonista eres tú, Rubén, el señor Rubén es el protagonista hoy. Y este espacio la verdad es que te lo dejamos para que comentes lo que tú quieras me he dado cuenta, Rubén, que has escrito un libro, El hormiguero, Revolución bajo tierra, que yo no lo sabía. No me habías dicho nada, te lo tenías muy calladito, ¿eh? Y ahora me estoy empezando a dar cuenta y a descubrirte, Rubén. Así que muchísimas gracias por venir, Rubén. Por la invitación, a todo el equipo también. Sí, de hecho, me arrepentí del nombre del libro, El hormiguero. Me terminé arrepintiendo. Pero bueno, sí, fue una evolución que tuve después de lo que bien has dicho del 15M. Una pregunta que yo hago constantemente cuando conozco a alguien en política es preguntar por cómo te politiza. O sea, si entras en un partido político, entras en un sindicato o entras en un movimiento social porque te viene de casa, o sea, tu familia te ha influenciado, te han influenciado tus amigos, o sea, ¿qué realidad es la que rodea a la persona? Porque yo creo que es la pregunta que nos persigue a toda la gente que creo que estamos aquí, ¿no? El cómo conseguimos influir o influenciar a las personas que tenemos a nuestro alrededor para que entren dentro de este proyecto o que entren en ideas al menos progresistas, ¿no? Y por eso yo ahora estoy en Podemos, porque creo que para mí, en mi caso personal,
Fue un proyecto que yo, con 20 años, ojo, no había estado en política, nunca me había interesado por la política, y fue a raíz del 15M y después de Podemos, estaba en Londres, que llegan estas ideas. Yo vengo de Sevilla, fui jornalero durante 2 años y medio. Esta historia no me gusta contarla, pero siempre me animan mis compañeros a que la cuente, porque creo que la gente tiene que entender cuál es la realidad que se vive en Andalucía, ¿no? Yo he llegado a tener pues, jornadas de trabajo de 16 horas, comer una vez al día, imaginaos un camión de naranjas, ¿no? Un camión para llenarlo se necesitan al menos unas 22 personas, a ojo. Pues, ¿qué nos hacían a nosotros? Que nos recortaban la cuadrilla y en vez de que fuéramos 22 personas, éramos 14, ¿no? Prácticamente la mitad. ¿Qué es lo que hacían? Que apretaban a esas 14 personas y el resto de jornales, el resto de salarios se lo metían en el bolsillo, ¿no? Bueno, este tipo de cosas se viven en Andalucía a día de hoy, ¿eh? En Europa, en España, en la cuarta economía del euro, esto está pasando a día de hoy, ¿no? Y también recuerdo con mucha tristeza el hecho de que ahí no estaban ni fuerzas políticas, no estaban los sindicatos, no estaban los partidos políticos, y ahí había una rabia tremenda que se podía capitalizar, ¿no? Pero yo recuerdo que en mi vida, yo con 20, 22 años, no hablaba de política hasta que llega el 15M y llega Podemos, ¿no? Después de lo del campo, en el año 2015, voy a Londres, porque mi intención no era seguir el campo ni estar en condiciones de semiesclavitud. Tuve la oportunidad de viajar a Londres y allí me encuentro, bueno, una historia, no tanto de semiesclavitud, pero sí de explotación y de precariedad, ¿no? Que, pues eso, jornadas también muy intensas, bajo salario, bueno, lo que la mayoría de chavales que fueron a Londres han vivido. Fue ahí cuando ya empiezo a politizarme y fue donde Podemos, en el año 2014 nace, y en 2015 fue cuando llega a Londres. Teníais que ver la gente, cómo nos reuníamos en Londres para hablar de esto, ¿no? De política. Por primera vez gente de mi generación y gente de mi entorno hablaba de política. Por eso yo me preguntaba, una vez que me politizo y una vez que llego a estas ideas, digo, oye, ¿cómo no he llegado yo antes a estas ideas? ¿Por qué no consigo? ¿Por qué? O sea, la rabia estaba ahí, ¿no? Había que capitalizarla. Había muchos jornaleros, mucha gente que estaba en precariedad. ¿Por qué una idea que es tan razonable como la de querer transformar las cosas, como la de que todo el mundo tenga un techo digno, que todo el mundo tenga unas condiciones de vida dignas, no llegaba? Y ahí me di cuenta de que esto era más complejo de lo que yo creía, ¿no? Por varios puntos. La educación. O sea, una educación que, aunque esto es una cosa que, aunque sea pública, está dentro de un marco económico muy concreto. O sea, a nosotros no se nos enseña a tener un pensamiento reflexivo o a tener un pensamiento de transformación, un pensamiento que desafíe el status quo. A los chavales se nos enseña a que se nos tiene que tirar al mercado laboral. O sea, el fin del estudiante no es que sea una persona feliz, una persona reflexiva, es que tenga un puesto de trabajo, de demanda, de mercancía, entran los medios de comunicación. Yo creo que esto es importante. Y ahí le había dicho, bueno, se ve. Le había dicho a Carlos antes que descargara un marco, ¿no? Vacío. Y aquí es donde hemos dicho educación, cultura, trabajo asalariado, la cultura del trabajo. Pero como hoy vamos a hablar de medios de comunicación, quería que viese ese marco, ¿no? Porque al final de esto se trata, del control del relato. La parte blanca, o sea, el centro del cuadro, es la opinión pública. ¿Y qué es la opinión pública? Hubo un programa muy bueno en la base, Manu Levin lo explicaba muy bien, esto de la opinión pública, que lo definía realmente como lo que se puede decir en público, ¿no? Eso es realmente lo que está tolerado en lo público, en lo común. Yo no puedo decir, te voy a matar a ti, porque, tía,
esto no está aceptado, ¿no? Desde lo público, no entra dentro de ese marco, queda fuera del marco. Pero si empezamos a meter discursos racistas, discursos LGTBI-fóbicos, discursos de ese estilo, discursos reaccionarios, el marco del debate empieza a permitir que esa opinión pública acepte ciertos discursos. De ahí lo de batalla cultural, porque hay una parte que quiere tirar del marco hacia la reacción y hay otra parte del relato, del marco, que quiere girar hacia la transformación. Y es por eso por lo que ciertos discursos hay que pelearlos. Y es por eso por lo que yo entro aquí, ¿no? Porque entendía que había una parte, el 15M y después Podemos a nivel institucional, que estaba peleando por girar el marco hacia un momento favorable, donde en la opinión pública se tratasen ciertas cosas, se dijesen ciertas verdades, ¿no? Como que el feminismo era una realidad, como que la vivienda pública es un derecho y como que el bipartidismo se había roto, ¿no? Dicen los audios, ¿no recordáis cuando él dice aquello de cuando nosotros le damos, no es lo mismo que le dé la razón o que le dé un medio de derecha? ¿Por qué? Porque en esa opinión pública que acepta a Podemos y que sigue a la Sexta y que sigue al Rojo Vivo, es un golpe tremendo, porque había confianza en ese programa, había confianza en Ferreras y se veía como un medio progresista. Cuando Ferreras suelta aquello, día sí y día también, claro, eso hace daño a Podemos. ¿Por qué? Porque han conseguido girar el marco hacia la derecha. Y nosotros estamos ahí, en el otro lado, resistiendo como podemos. Y ahora yo creo que hay una segunda ofensiva, ¿no? Intentar ganarnos, aparte de la izquierda, a la izquierda del PSOE, ¿no? Para intentar rematar, para intentar que ese marco gire todavía más a la derecha. Y yo creo que por eso estoy con gente como Pilar, valiente, y proyectos como este, aunque yo, ya os digo, yo no milito en Podemos, soy independiente, pero entiendo quiénes son mis aliados en esta pelea por el relato. Es importante lo que has comentado, Rubén. Al Rojo Vivo, a ver cómo explicamos esto. Por ejemplo, mi madre no estaba politizada, y hay mucha gente que no está politizada. Y gracias al 15M hay mucha gente que ha empezado a politizarse. Entonces, y con Podemos aún más. Hay gente que nunca ha votado, gente que no ha querido meterse, que no tenía interés, pues como yo, que decía, nunca me ha traído un grupo político. Y gracias a Podem, pues dije, va, venga, me meto en política. Es mejor cambiar las cosas desde nuestra parte, desde quienes lo sufrimos, por parte de la gente vulnerable. Hablando de los medios de comunicación y volviendo al tema, hubo una época en la que mi madre empezó a ver al Rojo Vivo y yo también lo veía y pensaba que era de izquierdas. ¿Qué voy a pensar, no? Pues de izquierdas, claro, en aquella época lo pensaba. Y salía Pablo, salían otros compañeros. Entonces, claro, empecé a darme cuenta bueno, ahí empecé a conocer a Pablo y fue gracias a la tele, que tenían presencia en este tipo de programas. Y empezó a gustarme, pues, el tema del discurso y demás. Pero luego fue cambiando y, bueno, con lo de los audios y demás, todo mi imaginario se me vino abajo. No me lo esperaba. Entonces, Rubén, pregunto, ¿los medios de comunicación, hay medios de comunicación que sean de izquierdas realmente? ¿Hay alguno? No sé, por ejemplo, el Intermedio por la noche, con Wyoming, no sé, ¿hay alguno que sea de izquierdas? Y bueno, yo se lo digo a mi madre, por favor, mamá, no veas al Rojo Vivo, y ella no lo ve, pero bueno, es un tipo de intoxicación ver este tipo de programas. Funcionamiento de transformación, de cambio del status quo. No entiendo PSOE para mí es status quo, por lo tanto no lo sitúa a la izquierda. Sí, Wyoming es una excepción dentro de lo que se nos muestra, pero tampoco es revulsivo, ni revolucionario, ni, bueno, hace humor político dentro de un marco muy concreto, pero ya está, para de contar. O sea, es lo que decía, al final los medios de comunicación tienen o bien que entrar dentro de ese marco o bien girarlo a la derecha. El ejemplo, fijaos que Jesús Cintora, aunque no fuera para nada un sospechoso de ser revolucionario, hacía periodismo crítico. Y a Jesús Cintora se le quita de en medio por hacer periodismo crítico, por mencionar, por meterle los dedos al bipartidismo.
Ese fue el principal problema de Jesús Cintora. Aunque no fuera de Podemos, aunque él no tuviera, aunque tenga sus ideas políticas y él nunca las quisiese mencionar, él metía los dedos donde no había que meterlos, que era mencionar la corrupción de la monarquía, la corrupción de Juan Carlos I, etcétera, y por eso lo quitan del medio. Y eso es un movimiento que Ferrera está detrás. Ferrera, Florentino, los equipos directivos, porque al final los que gobiernan son los que mandan, o sea, los que ponen el dinero. Aquí, Mediaset, BlackRock, Invesco, Silvio Berlusconi, A3 Media igual, Invesco, BlackRock, JP Morgan, Familia Lara. Hoy mismo, las noticias que hemos... fijaos las noticias estas, dice... La productora de Ana Rosa Quintana ha recibido 11 millones de euros de la Comunidad de Madrid. A cambio, la presentadora ha entrevistado 15 veces a Isabel Díaz Ayuso. O sea, democracia plena, voto libre y periodismo de calidad. Eso es lo que tenemos y es eso. Pero al final giran todos dentro de un mismo objetivo. Seguir dentro del bipartidismo y seguir dentro de ciertas ideas. Que el poder económico, que es al final el que está detrás, los demás son manijeros que llevamos en Andalucía, los que intentan proteger a esto, para que todo esto no cambie. Pero en la televisión tradicional no hay ninguna televisión que plantee la transformación, porque la televisión son los que están ostentadas por el statu quo, por los que dominan. Entonces, por eso de ahí yo creo que la idea de crear Canal Red sí que es revolucionaria, es un contraataque, porque es necesario, porque al final si no creamos un marco diferente, un relato diferente, no somos capaces de influir en la opinión pública, no vamos a conseguir nada en las instituciones. Y yo creo que eso lo hemos visto. En las últimas elecciones, sí, Podemos llegó, 70 diputados, etc. ¿Qué pasó después? Que pasó por la maquinaria mediática y poco a poco nos han ido dando muchísimos golpes. Eso es lo que ha pasado. Claro, por eso la idea de Canal Red y la importancia de Canal Red y la importancia de tener un contenido mediático alternativo, porque sin eso no vamos a poder llegar a las instituciones, porque no vamos a llegar a la opinión pública. Necesitamos poder mediático a la izquierda de ese marco para que no lo arrastre más a la derecha. En la democracia muchísimo. Hablamos de experiencias, por ejemplo, de Podemos en las elecciones de 2015, del 20 de diciembre de 2015. Teníamos casi 70 diputados, eran muchos, y a partir de ahí empezaron a atacar a la figura de Pablo Iglesias, a empezar con los bulos, empezaron a salir, hasta incluso en junio, el 26 de junio de 2016, otra vez se repitieron las elecciones, y fue cuando estalló Pedro Sánchez, que iba a haber un gobierno de coalición, y el gobierno de coalición de ahora ya tendría que haber sido en 2015, ahí debía haber empezado. Pero los medios de comunicación empezaron a intoxicar, y mucha gente caía en dicha intoxicación. Y ahora la gente, no sé, por ejemplo, ve la tele, que se le llama la caja tonta, y la capacidad de influencia de, no sé, la soberanía popular, de la democracia, para mí me parece muy grave, porque luego la consecuencia es que, puede gobernar Rajoy, políticas que afectan a los servicios sociales. Me acuerdo en la época que yo estaba en el Senado, me acuerdo mucho de esa época. Yo vivía con el artículo del 155, y he vivido también cómo han vaciado los presupuestos de dependencia, de atención a la dependencia, que estaba vacío ese presupuesto. No sé, entonces al final eso ha afectado a la vida del día a día de la ciudadanía. Y esas verdades, realmente lo que pasó con los medios de comunicación es que influyeron en la democracia, porque la consecuencia es que han tocado nuestros derechos. Y pues a la gente no le llega bien. No le llega porque no lo cuentan. Pero creo que eso la gente debería saberlo, deberíamos saberlo todas y todos. Entonces tengo esperanza en la juventud, que creo, yo no tengo ningún estudio todavía, ¿no? Pero yo creo que no ven tanto la tele, siguen más las redes sociales y tienen una forma diferente, entonces yo tengo esta esperanza. Entonces no sé cómo denunciar esto o crear una ley de medios de comunicación, no sé qué propuesta, alguna salida a esta situación,
porque parece que va más el discurso reaccionario, está influyendo y afecta a los derechos y está dentro de las instituciones. Y ya, bueno, por ejemplo, han secuestrado el Consejo General Judicial, también en el Parlamento también el discurso está decayendo y parece que estamos llegando al barro, hasta incluso con insultos. Entonces, al final, esta decadencia me preocupa. ¿A dónde vamos con esto? Yo la verdad es que no tengo una respuesta. Por eso creo que tu papel, vuestro papel, Rubén, es muy importante, muy, muy importante. Ser protagonistas en los medios de comunicación. Ojalá Ibai Llanos, ojalá también se implicara en política. Ojalá se implicara más, porque tiene un papel de influencia importantísimo. Y yo me parece que es una buena persona, creo que es una buena persona. Nosotros hace poco tuvimos como una reunión, varias compañeras de redes y demás, y se comentó precisamente esto de Ibai, y realmente lo consideramos más útil fuera de nuestro círculo, porque el hecho de que él se decantara por una posición política le haría perder popularidad. Entonces, cuando él de vez en cuando suelta el tema de los impuestos, nosotros compartimos y él deja claro a sus seguidores cuál es la posición que no deben seguir dentro de su comunidad, ¿no? Y de medio, con a nivel público también, que se desarrollasen, pero a nivel público con control público, no que lo controle PP y PSOE, ¿no? Que después te echan a la cintura y al final estamos en las mismas, sí, con financiación pública, pero sin control público. Entonces sí, medio, pero bajo control público. Yo creo que lo mejor que nos ha podido pasar ahora es la creación de Canal Red. Yo creo que han entendido bien que la batalla va por ahí, que institución y poder mediático tienen que ir de la mano, y yo saco, bueno, un poco el concepto de guerrilla mediática. Estamos en una situación de resistencia. Es que es lo que estamos, es la situación en la que estamos, una situación de resistencia. Ellos tienen los bloques mediáticos, tienen el poder económico, y nosotros pues nos organizamos como podemos, desde una trinchera, desde un canal de YouTube, e incluso dentro de estas redes también hay una toxicidad tremenda, porque siguen siendo empresas privadas, siguen siendo Elon Musk, ¿no? El dueño de Twitter, o sea que incluso esto lo tenemos en contra, y tenemos que lidiar con todo esto. O sea, el tema de los algoritmos, las redes sociales te empujan al conflicto y te empujan a entrar en esa dinámica de choque constante, porque entiende que hay más reproducciones, porque entiende que hay más pasta, porque entiende que... Yo eso lo sé, yo cuando hago contenido, a mí me gustaría hablar de filosofía política, me gustaría hablar de Murray Bookchin, pero a esa quién coño le interesa. Solo a mí, ¿no? O sea, tienes que ser muy bueno para que ese contenido llegue a más gente, ¿no? Entonces yo entiendo que hay que ir de tú a tú contra Ana Rosa, contra Ferrera, dar nombres, decir que Juan Roche es un capitalista despiadado, decir que Ana Rosa Quintana mintió aquel día con el tema de la residencia. ¿Recordáis aquel día? O sea, eso es como lo que tú dices, una impunidad tremenda, ¿no? O sea, Pablo Iglesias era el que controlaba la residencia de ancianos, y ya está, y de que están Eduardo Inda, o sea, sigue en cuántas tertulias, o sea, y en cualquiera. O sea, Susana Griso hablando de ocupación en Antena 3, y hay gente de la burguesía, progresista, de izquierda, que es cómplice con todo esto, ¿no? Prefieren mantener el sillón y se venden por ciertos valores, antes que decir, coño, es que es verdad, es que están machacando a esta gente, es que los están dejando... Irene Montero, la ley del solo sí es sí, ¿cómo la han machacado? Yo no sé, el aguante que tiene Irene, yo no sé cómo lo consigue. O sea, la dejan sola en el Parlamento, la atacan en medios de comunicación tradicionales, en los no tradicionales, con noticias falsas, con fake news, con que si ahora la niñera, que si... Ahí sí. Yo por eso cuando a mí me dice, ¿quieres participar en Canal Red? Yo... aunque tengamos alguna que otra diferencia ideológica, yo salté de una trinchera a otra y dije, aquí estoy, porque entiendo que si están atacándole es porque son peligrosos. En el momento que tú sales en el rojo vivo y parece que todo está bien, yo lo veo como una farsa, ¿no?
Hola, después de todo lo que ha pasado, después de todos los audios, después de todo lo que se ha visto, después de cómo han manipulado, tú te presentas ahí en la televisión como si nada pasase y te da igual tu compañero, tu aliado, y entiendes la política como con esa falta de lealtad que yo veo, ¿no? Y dije, en este proyecto hay que estar y hay que dar la cara con esta gente porque es que los han estado machacando desde el inicio. Y como yo, pues otros compañeros, por eso la necesidad de crear este poder mediático y a ver hasta dónde. No me eche nada, pues no contento con eso empiezo a convencer a mis compañeros y claro, ya se empieza a liar un poco en la cocina y me echan, ¿no? Ya me echan de allí, me dicen este tío es un pesado y me cambian, me echan de la empresa, me cambian a otra más pequeña, pero empiezo a hacer lo mismo, ¿no? Ya entro en esa dinámica de esto me gusta, esto funciona. Yo veo que esto del reto me gustaba. Pero había allí un compañero que sí que estaba, yo en ese momento todavía no estaba politizado, no había entrado en temas políticos, y allí había un compañero que siempre se reía, ¿no? Porque cada vez que yo me enfadaba y me encaraba con la encargada, se reía, en una, cuando salimos, me dice, tío, te van a echar de verdad un día, ¿por qué no te vienes conmigo al Partido Laborista, allí en Londres? Y me enseña su tarjeta del Partido Laborista, no sé qué, y digo, bueno, ahí fue cuando yo empiezo a tratar temas políticos, teoría política, comunismo, socialismo, todo esto, y este compañero, que a día de hoy es amigo mío, por cierto, católico, era un libro abierto. Era un libro abierto porque me explicaba todo lo que era el comunismo, la Unión Soviética, y decía, no, yo quiero más, yo no me conformo, ya, pero es que lo que tú quieres se había propuesto ya la Unión Soviética, ¿no? Yo como que quería ir mucho más allá. Entonces, por mi cuenta, yo empiezo a ser autodidacta en casa, yo nunca había estudiado en mi vida y de repente me veo que me empiezo a leer un libro detrás de otro a un nivel enfermizo de teoría, de que quería entender cómo solucionar el problema. Y en las redes empiezo a encontrar formatos como los de Spanish Revolution, que yo creo que muchos lo conocéis, y ahí empiezo como a tontear, ¿no? Con la creación de contenido y demás, y propongo dos cosas. La primera, una malísima, empiezo a hacer un contenido en inglés con unos monos, una cosa de la que me avergüenzo incluso, que no funcionó obviamente, fue un fracaso total. Y después Spanish Revolution trataba mucho de actualidad, venía del 15M, pero a mí me gustaba más la filosofía política. Entonces yo empiezo a tragarme muchísimas charlas, entre otros de Julián Guita, las tragaba todas. Entonces yo lo que hacía es que recortaba las mejores partes, las subtitulaba y empezaba a empezaba a funcionar. Veía que ciertas charlas sí que funcionaban, hasta que en una decido ponerme yo. Salgo yo en uno de los vídeos, me encapucho, salgo en la oscuridad y por arte de magia se hace viral, llega como 6 o 7 millones de visualizaciones. Mi compañera y yo saltando somos famosos, ¿no? A la gente, ¿qué consejo les das para continuar con esta batalla cultural de forma colectiva? ¿Qué podía aportar cada uno? No sé, ¿cuál es tu consejo para estas personas que están aquí hoy? Pues bueno, que cada uno aporte en la medida de las posibilidades lo que pueda, ¿no? El hecho de colaborar en un partido a nivel presencial es súper importante, crear piña, aportar cada uno su granito de arena en proyectos como Canal Red, que yo creo que el hecho de que se autofinancie por los suscriptores es súper importante a la hora de crear contenido, porque si no vamos a estar en las mismas de los medios que son controlados por ricos y por el que pone la pasta, y si la gente es la que pone la pasta, pues manda a la gente, ¿no? Eso es lo primero, apoyar cada uno lo que pueda a nivel económico, en lo presencial, estar en los partidos políticos, a poner carteles, a crear piña, y después a nivel de redes, pues habíamos presentado un taller que si queréis os lo presentamos ahora o lo presentamos después, algunas tácticas que yo creo que pueden ser útiles, también participar en redes. O sea, el hecho de participar en redes también es importante, porque nos ayuda a intentar combatir esta batalla, ¿no? Si tenemos a una persona que es la que despunta, pero si alrededor creas 40 o 50 personas que están en esa batalla, a combatir, a comentar, eso es súper importante también, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Sí queréis? Pues venga, adelante. Pues mira, yo había pensado enfocarnos en Twitter, no sé qué te parece. Lo que tú me digas, sí, bien.
A ver, yo creo que aquí hay varios compañeros, Tomás, yo he traído pues mis dos favoritos, que son Fonsi y Gema, que tienen estilos diferentes a la hora de generar contenido, ¿no? O sea que si alguno de aquí utiliza Twitter y escribe y tal, a mí me ha funcionado mucho no copiar sus estilos, pero sí intentar entender qué es lo que funciona, por qué los tweets de Fonsi van bien, ¿no? Y ahí vemos, él utiliza una foto normalmente con muy buena calidad, esa es una de las primeras cosas que hace, utiliza una foto de primera calidad, que se vea bien, y después mensajes concretos y no le utiliza muchos números, ¿no? Ayuso se acaba de gastar antes de las elecciones 1 millón de dinero público en arreglar una urbanización de chalés con piscina en Collado Mediano. Punto. Algo como una información muy concreta, muy limpia, bien redactada, sin hashtag, sin arroba, no sé qué, todo eso, olvidadlo. O sea, eso no hace falta que se ponga. Se puede mencionar la fuente al final. A nivel de algoritmo, siempre hay un combate. El otro día hubo un debate entre Tamayo y otro creador de contenido en YouTube con el que yo aprendí, que hice un curso que está abierto online, y tenían un debate interno entre el utilizar hashtag o no utilizar hashtag, o términos concretos o términos que puedan ser útiles a la hora de buscarlo. Y realmente no, realmente lo que importa es el contenido y el cómo se crea. Yo creo que ahí sale ganando Tamayo, y aquí vuelvo a lo mismo. Si Fonsi utilizase en este caso como muchos hashtags, muchos arrobas, afearía el texto. Y tenemos que tener en cuenta que cuando nos leen las personas tenemos milésimas de segundo para ganar su atención. O sea, no tenemos de última noticia, última hora, tal, es como algo muy wow, el sentido de espectáculo, ¿no? Sentido de importancia funciona. Pero es que tenemos que jugar con esa. O sea, no nos queda otra, tenemos que poner encima de la mesa todas las herramientas que tenemos en todas las redes sociales para que nuestro mensaje llegue. Si yo tengo que poner una bola roja, porque ellos van a estar constantemente diciéndonos que si la ley solo sigue sí, o con cualquier otro tipo de manipulación de la información, ¿no? Entonces yo os animo a que, pues eso, busquéis un formato, busquéis un referente, si estamos hablando de Twitter, e intentáis adaptar ese contenido, ese formato, esa estética al mensaje que queréis trasladar, al mensaje que queréis dar, ¿no? Eso hablando de Twitter, si queréis. Pues, ay, a mí me encanta. Aparte de ser un buen orador, escribe muy bien, o sea, entiende, se maneja, o sea, se mueve muy bien en Twitter, y de hecho Rufián lo encajaría en este formato, en el formato Gema, concreto, sin muchas imágenes, con un mensaje muy ácido, porque Rufián más ácido no puede ser, pero adaptar como que cada uno adapte su estilo y su forma de crear el mensaje a diferentes formatos, porque eso es lo que funciona. Pablo Iglesias también tiene, o sea, sabe bien cómo desenvolverse con Twitter. Ahora, será ahora, porque antes se controlaba, era muy sutil, y ahora está desatado, Social, he visto interesante que pediste un consejo, porque yo soy presidente de la Asociación de Vecinos de Fuensanta. Entonces, por ejemplo, yo soy la célula política más pequeña que existe en España, pero tengo los mismos problemas que tenéis vosotros. Además, son problemas muy, digamos, muy cercanos al ciudadano, porque yo me preocupo de la limpieza del barrio, de los jardines, de que esté bien podado, de que no haya, en fin, que se pueda crear una vida social dentro de un barrio que sea agradable y armónico, ¿no? Entonces, me cuesta mucho trabajo hacer captación de socios para mi asociación. Entonces, por eso mi hermano con los problemas vuestros. Me estaba pensando en las redes, que por eso ha sido mi presencia hoy aquí, y estaba pensando en TikTok.
O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un proceso. Cuando yo me veo, yo quiero realizar una mejora en un parque de mi barrio. Entonces, es hacer como iniciación un vídeo explicando que vamos a iniciar, pedirle al ayuntamiento la mejora de ese parque. Luego, cuando sea finalizado... 50 años antes. Y me hace pensar, no ha cambiado nada entonces. No ha cambiado nada en realidad. Yo mi conciencia política la tengo de ver en mi pueblo pequeño, en la Andalucía profunda, las injusticias, la explotación, los hombres en la plaza esperando a ver, tú ven a trabajar, tú también, tú no, vete, de ir a pedir fiado a la tienda, etcétera, etcétera. En realidad, ¿qué ha cambiado? Muy poco, muy poco. Y a pesar de tener conciencia política, nunca he militado en un partido, no sé por qué. Nunca me había convencido, no sé por qué, aunque yo adoro a Julio Ampita, por supuesto, y siempre he votado al PC y a Izquierda Unida. ¿A quién coño voy a votar? Pero ahora, después de nacer Podemos, yo estaba también en el extranjero y tampoco sabía, trabajando, porque también he trabajado 15 años, me he ido a temporadas a trabajar en el extranjero, y tampoco sabía mucho del nacimiento de Podemos. Me sonaba, pero no sabía bien. Sin embargo, cuando me vengo ya aquí definitivamente y veo y me interesa el tema, digo, hostia, este es mi partido. ¿Por qué? Porque no es el partido heredero del pasado, de ese pasado y tan presente también, tan ruin, tan triste. No somos herederos. Podemos no es heredero del pasado, no es el de la gente, el de los diputados con el pelo engobinado y las putas corbatas. Cuando se presenta en el Parlamento una señora para darle mamar a su niño, o uno con rastas, el otro con pantalones vaqueros. ¡Ostras! Este es el pueblo, y aquí es donde hay que estar. Y cuando la gente me dice, ay, a mí no hay ningún partido que me representa. ¿Cómo que no hay ningún partido que te representa? ¿Eso es lo que tú te crees? ¡Claro que lo hay! Que aunque tú no quieras, tienes un partido que te representa. Seguidle, los que no se vais a Rubén, seguidle, por favor. A ver, yo la última propuesta que quiero hacer es, en un futuro, viendo que tenemos las elecciones delante y viendo que hay un buen grupo, podríamos reunirnos y presentar una estrategia mediática a nivel, pues aquí, en Valencia. Todos los que quieran venir, yo vengo, hago el taller gratis, sin problema, nos reunimos y creamos estrategias 2-3 días de cara a las elecciones para echarle una mano al equipo de Podemos. Así que...